En una preparatoria, un adolescente afrodescendiente recorre los pasillos con su violín, con la cabeza baja y pasando desapercibido. Se mantiene en silencio, evita llamar la atención hasta que un profesor lo reta. Todos esperan que se achique, que fracase, que confirme sus dudas. Pero él no discute ni titubea. Simplemente se apunta al concurso de talentos. Lo que nadie sabe es que su violín no es solo un instrumento. Es su voz. Y cuando toca por primera vez, no tendrán más opción que escucharlo, y se arrepentirán de haber dudado de él. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. Quinta hora. En la última fila, junto a la ventana. Ahí era donde siempre se sentaba Deion Carter. El mismo lugar, el mismo silencio, con su gastado estuche de violín metido entre las rodillas como si fuera algo frágil, algo sagrado. Nunca hablaba a menos que lo llamaran, y aún así lo hacía apenas en un susurro. Solo otro chico callado, de piel oscura, intentando pasar desapercibido en una escuela que realmente nunca lo veía. Pero ese día sí lo vieron. Y no de la forma en que a alguien le gustaría. Muy bien, gente, dijo el señor Larkin, el profesor de educación física, que de alguna manera estaba a cargo de organizar el espectáculo anual de talentos de la preparatoria Westwood. Tenemos espacios disponibles. Cantantes, bailarines, magos, lo que sea que tengan, échenlo a relucir. Algunos estudiantes murmuraron, otros hicieron como si les interesara, pero la mayoría lo ignoró, concentrada en cuadernos, teléfonos o en sus compas. Y entonces sucedió. Con una leve tos, la señora Anderson, la maestra de matemáticas de semblante permanente y que siempre vestía su cardigan beige invariable, se inclinó y le dio un codazo al señor Larkin. Inclinó apenas la cabeza hacia el fondo del salón, con la voz lo suficientemente alta para que al menos la mitad de la clase la oyeran. ¿Qué hay de nuestro pequeño violinista allá adentro? La forma en que lo dijo, suave pero firme, con un tinte que no llegaba a ser un cumplido, hacía que se voltearan a mirar. Las risas comenzaron incluso antes de que Deion tuviera tiempo de reaccionar. El señor Larkin soltó una carcajada sin pensarlo. Sí, Carter, vamos, muéstranos lo que ese trasto sabe hacer. Lo has estado cargando todo el año. Tal vez ya es hora de que valga la pena. La clase estalló en risas. No eran risas que dolieran de inmediato. No, esto era peor. Eran lentas, sigilosas, disfrazadas de algo inofensivo. Una broma, un reto, no un aliento de ánimo, no un acto de respeto. Los dedos de Deion se apretaron sobre el cuello de su estuche de violín, con las manos tan blancas como hueso. No levantó la mirada, no aún. En la fila de adelante, un chico se rió entre dientes, murmurando algo acerca de chillidos de gato. Otro se unió, arrastrando un arco imaginario sobre un violín invisible, produciendo un sonido agudo y quebrado. La señora Anderson sonrió como si hubiera hecho algo tierno. «Oh, ya nomás te estaba echando ganas, cariño», añadió, restándole importancia al momento, como si no acabara de entregar al salón un arma cargada. Fue entonces cuando Deion finalmente levantó la mirada. No miró a los maestros, no miró a los chicos que reían entre dientes, solo miró más allá, a través de ellos, hacia algo que nadie más podía ver. «Lo haré», dijo con voz plana y calmada, como si estuviera pidiendo una orden en el autoservicio. El salón se quedó en silencio absoluto. Incluso el señor Larkin parpadeó sorprendido. «¿En serio?», Deion no respondió. No era necesario. Simplemente deslizó su estuche de violín de su regazo, lo colocó sobre el pupitre y tomó el portapapeles que iban pasando. Sin dramatismos, sin titubeos, solo poniendo su nombre, Deion Carter. La señora Anderson volvió a reír, pero esta vez de forma más suave, con un dejo de incertidumbre. «Bueno, eso es el espíritu, supongo», dijo, aunque detrás de su sonrisa forzada se notaba algo más. Un atisbo de duda. Tal vez incluso de incomodidad. No esperaba que dijera que sí, esperaba que se encogiera. El resto del día transcurrió como siempre, timbres sonando, casilleros golpeando, zapatillas chirriando en el piso. Pero algo había cambiado, sutil pero real, porque aquí está la cuestión. No sabían quién era Deion. No de veras. Solo veían a un chico callado de piel oscura que apenas hablaba, que llevaba un violín a la escuela, como si estuviera esforzándose demasiado por ser diferente. No sabían del pequeño departamento que compartía con su mamá y su hermanita.
No sabían cómo practicaba hasta altas horas de la noche, con una toalla metida en la puerta para evitar que los vecinos tocaran la pared. No sabían que el violín no era un mero pasatiempo, era su forma de sobrevivencia, era lo único que verdaderamente le pertenecía. Y ahora todos lo iban a ver, pero que dijera que sí no significaba que no tuviera miedo. El departamento olía a limpiador con aroma a limón y a un leve toque a fritura de la cena de hace varias horas. Dayon cerró la puerta detrás de él, dejando escapar un suspiro pausado que ni se había dado cuenta que sostenía. No se molestó en encender la luz, no era necesario. La pequeña sala, el piso de linóleo descascarado, el sofá remendado, todo estaba igual que esa mañana. Lo único que había cambiado era el peso en su pecho. «¿Eres tú, mi cielo?», vino la voz de su mamá desde la cocina, cansada pero cálida. «Sí. ¿Has comido algo ya?» «No tengo hambre». «Deberías comer». «No me hagas entrar ahí». Dayon esbozó una leve sonrisa, tal como lo hacía cada vez que ella decía eso. Ella lo decía en serio, pero nunca lo seguía, al menos cuando él estaba practicando. Esa era la regla. Nada de interrupciones, nada de distracciones, solo la música. Cruzó la pequeña sala, pasando por encima de la mochila de Maya y de un calcetín perdido que ella había pateado, para deslizarse dentro del cuarto que compartían. El estuche de violín se abrió con un clic antes de que él se sentara. Sin teléfono, sin televisión, sin pausas. Solo él, el instrumento y el silencio esperando ser llenado. La voz de su mamá, más suave esta vez, se coló a través de la delgada pared. «¿Estás seguro de esto?» Dayon ajustó el arco, acomodando las cerdas deshilachadas con dedos firmes. «Ya me apunté». Hubo una pausa. Se oyó el sonido de un plato colocándose en el lavaplatos. Luego el crujido de las tablas del piso cuando ella se acercó, apoyándose en el umbral. «No tienes que demostrar nada a personas que ni siquiera te ven, ¿sabes? Yo no lo hago para ellos». «¿Entonces para quién?». Dudó por un momento, sus ojos se elevaron hacia el techo, siguiendo el contorno de una vieja mancha de agua. «Supongo, para mí». Por un instante su mamá no dijo nada. Luego suspiró y se acercó, sentándose a su lado en el borde de la cama, recogió el arco y pasó sus dedos por la empuñadura desgastada. «Entonces hazlo bien». Dayon asintió, acomodando el violín en su lugar. Levantó el arco, cerró los ojos y tocó. El sonido llenó el pequeño espacio, denso y pesado, como si tuviera vida propia. Las primeras notas fueron suaves, cuidadosas, desplegándose como un susurro destinado únicamente a aquellos que supieran escuchar. Pero después llegó el cambio, el embate, el peso, el tirón crudo y doloroso de algo más profundo que simples notas en una página. Sus dedos presionaron más fuerte, haciendo vibrar las cuerdas justo lo suficiente para que parecieran llorar. El violín no solo cantaba, hablaba. Desde el marco de la puerta, Maya asomó la cabeza aferrándose a su conejito de peluche con los ojos muy abiertos. «¿Vas a ganar?». Dayon no dejó de tocar. «¿Por qué no tocas canciones alegres?». Hizo una pausa, apenas un segundo, dejando el arco suspendido sobre las cuerdas. «Yo sí», Maya arrugó la nariz, «pero suenan a llanto». Una pequeña sonrisa de complicidad asomó en sus labios. «A veces, lo alegre y lo triste suenan igual». Maya no lo entendió, pero asintió como si lo hiciera, y luego se fue caminando de regreso a la sala. Dayon siguió tocando. La puerta de la habitación de su mamá se cerró, pero él sabía que ella no estaba dormida. Nunca lo estaba cuando él tocaba. Ella escuchaba, siempre. Si alguna nota estaba fuera de lugar, si el ritmo vacilaba, ella golpearía suavemente la pared 3 veces. Una orden silenciosa. Empieza de nuevo, sin enojo, sin vergüenza, solo hazlo bien. La mayoría de las noches él tocaba hasta que sus yemas se volvían insensibles. El violín no era costoso, tenía rayones de manos viejas, una clavija floja que necesitaba ajustes cada pocos minutos, y un arco que se desgastaba como un cordón de zapato antiguo. Pero él cantaba. Cuando tocaba, susurraba y gemía, contaba historias que no lograba poner en palabras. Era la única manera de expresar lo que llevaba dentro. Esa noche no se detuvo hasta que su cuerpo le dolió, hasta que sus manos temblaron por haber apretado demasiado tiempo. Cuando finalmente dejó el violín a un lado, frotándose los dedos adoloridos, la voz de su mamá se deslizó desde el otro lado de la pared. «Otra vez, mi cielo». Exhaló, volvió a tomar el arco y empezó de nuevo. Para la mañana siguiente ya se habían corrido los rumores. Dayon los sintió antes de escucharlos, miradas que se deslizaban sobre él en el pasillo, ojos furtivos que se posaban en su estuche de violín, risitas bajas intercambiadas justo fuera del alcance del oído.
Pero él lo sabía. No se reían calladamente porque lo respetaban, estaban esperando. En la hora del almuerzo, pusieron la lista de inscripción afuera de la oficina, justo al lado de la vieja máquina expendedora que nunca funcionaba. Se había reunido una muchedumbre, dedos recorriendo la lista, buscando nombres que reconocieran, buscando algún escándalo, buscando a alguien que fracasara. «Oigan, ¿quién es Deion Carter?», murmuró alguien, mascando el extremo de un lápiz mientras entrecerraba los ojos para leer la hoja. «Ese es el chico del violín», respondió otro con voz aburrida. «El calladito. Probablemente va a tocar Mary Had a Little Lamb y a llorar». Y volvieron las risas. Siempre venían después. Deion no se inmovilizó. Caminó entre ellos como si no los hubiera oído, como si no hubiera memorizado sus palabras y metido todo adentro como combustible. Afuera, cerca de las canchas de básquetbol, el señor Larkin estaba parado, fingiendo interés mientras recordaba a medias a los estudiantes sobre el concurso de talentos. «El show es el viernes, gente», exclamó, sin intención de retractarse ahora. Lo vio a Deion al borde del patio, sentado en un banquillo, afinando las clavijas de su violín. «¿Listo, Carter?», llamó, sonriendo como si aún compartiera la broma. Deion levantó la mirada, se encontró con la suya y no dijo palabra. La mirada no era ni malintencionada ni amistosa, solo vacía, como si al señor Larkin ni siquiera le valiera la pena la energía de responder. La sonrisa se desvaneció del rostro de Larkin, se aclaró la garganta y se volvió hacia la muchedumbre. Dentro de la sala de profesores, la señora Anderson hojeaba el listado del show mientras revolvía demasiado azúcar en su café. Sus labios se fruncieron al llegar al nombre de Deion. ¿En serio? ¿Quién lo dejó apuntar? La señora Ramírez, la profesora de arte, no bajó la vista de su crucigrama. Él se apuntó solo. Anderson bufó. «No se trata de tener derechos, se trata de estar consciente. Se está echando a sí mismo en cara para ser humillado». La señora Ramírez por fin levantó la mirada. «Creo que tal vez él te sorprende». Anderson no respondió, pero algo en su mandíbula se tensó, como si no estuviera lista para admitir que podía estar equivocada. Esa tarde, Deion se sentó al borde de su cama, con el violín equilibrado en su regazo y un cuaderno en blanco abierto a un lado. Su mamá se apoyó en el marco de la puerta, secándose las manos con un trapo de cocina. «¿Seguro de que quieres hacer esto?», Deion asintió, sin apartar la mirada del cuaderno. «Ya dije que sí». Su mamá entró, se sentó a su lado y tomó el arco. Los bordes ya estaban muy desgastados. Pasó sus dedos sobre ellos, pensativa. «No tienes que demostrar nada a la gente que ni siquiera te ve. Tú lo sabes, ¿no?» «Lo sé». «Entonces, ¿por qué?». Dudó un momento, recorriendo con los dedos las cuerdas como si buscaran respuestas. «Porque yo me veo a mí mismo». Su mamá sonrió y lo acercó. «Entonces hazlo bien». Para cuando volvió a tomar el violín, los murmullos en la escuela se habían transformado en ruido. Algunos chicos hacían apuestas, otros decían que se iba a rajar, otros incluso se preguntaban si tal vez, solo tal vez, de verdad supiera tocar. Pero aún así, se reían al decirlo. Solo una persona se le acercó como si fuera real. Jordan, un alumno de 7º grado, callado y que tocaba el piano después de clases, lo alcanzó cerca de la biblioteca. «¿Vas a interpretar algo original o vas a tocar algo famoso?». Deion parpadeó, sorprendido. «Original». Jordan sonrió. «Bien. Haz algo que no se pueda comparar con nada». Deion no respondió con una sonrisa, pero asintió. «Una sola vez». Y eso fue suficiente. El viernes se acercaba rápido, y cuando llegara, él estaría listo. El jueves por la noche el departamento estaba más silencioso de lo habitual. La televisión estaba apagada. El zumbido del refrigerador viejo llenaba el silencio, bajo y constante, como un latido. Deion se sentó en el piso, con el violín apoyado contra su hombro y el arco suspendido apenas sobre las cuerdas. Sus dedos le dolían, no por tocar, sino por lo fuertemente que había aferrado el cuello del violín durante todo el día. Sus manos nunca se habían sentido tan rígidas. Exhaló, movió los dedos, forzándolos a soltarse. La primera nota salió mal, demasiado aguda. La segunda fue peor, descompensada, temblorosa. Se detuvo, tomó aire, intentó de nuevo, aún incorrecta. Su mandíbula se apretó. Sacudió sus manos, suplicando que escucharan, pero al levantar el arco una vez más fue como si su cuerpo hubiera olvidado cómo hacerlo. La música estaba ahí, siempre lo había estado. Pero esta noche algo se interponía, la duda. Iba entrando, densa y pesada, asentándose en su pecho. Podía oír las risas de la escuela, sentir las miradas esperando desgarrarlo. No querían escucharlo.
Querían un espectáculo. Querían que se atragantara. Quizás no debía hacerlo. Tal vez fuera un error. El pensamiento lo golpeó tan fuerte y rápido que casi le robó el aliento. Dejó el violín a un lado, frotándose las sienes. Su mente giraba. El cuarto le parecía demasiado pequeño. Necesitaba aire. El piso crujió detrás de él. ¿Estás bien? Dayon no se volvió. Bien. Maya se deslizó por el piso con sus calcetines felpudos, abrazando a su conejito de peluche contra el pecho. No te escucho bien. Él suspiró, mirando sus manos. Sus dedos se apretaron en puños. Maya se sentó a su lado, pequeña y callada, como esperando que él hablara. Cuando él no dijo nada, ella le dio un golpecito en el brazo. ¿Me tocas algo? Dudó. Es tarde. Ella inclinó la cabeza. Pero siempre tocas tarde. Dayon exhaló, miró su violín. Lo tomó, ajustó el arco y empezó a tocar. Solo para ella. No era la presentación perfecta que había ensayado. No era perfecta, pero era sincera. Tocó más suave esta vez, dejando que las notas se derramaran como secretos susurrados, desnudos sin defensas. Los ojos de Maya se entrecerraron. Cuando él paró, ella suspiró. Eso estuvo bonito, murmuró, pero un poco triste. Dayon tragó saliva. Maya levantó la mirada, pensativa. ¿Tienes miedo? Él no respondió. Ella se acercó, apoyando su cabecita en su brazo. Mamá dice que no tienes que demostrar nada. Él asintió. Pero si tú quieres hacerlo, hazlo, solo no lo hagas con miedo. Dayon parpadeó, mirándola. Ella tenía apenas 8 años. ¿Cómo es que lo sabía? Bostezó, se levantó y volvió corriendo a su cuarto. Dayon se quedó sentado por largo rato, mirando el violín en su regazo. Luego, poco a poco reajustó su agarre, levantó el arco y comenzó de nuevo. Esta vez, sus manos no temblaron. El viernes llegó rápido. Demasiado rápido. El gimnasio olía a pulimento para pisos y a demasiadas personas apiñadas en sillas plegables. El escenario era solo una tarima improvisada, un solo atril para micrófono y una cortinilla barata que apenas ocultaba la fila de estudiantes nerviosos esperando su turno. Dayon estaba entre bastidores, con su estuche de violín asentado en su regazo y los dedos golpeando la madera en un ritmo lento y constante. La lista de participantes se fue reduciendo uno por uno. Cantantes, bailarines, un chico contando chistes de toc-toc. La multitud aplaudía, algunos de forma educada, otros de forma forzada. Los celulares estaban encendidos. Todo se grababa, no para recuerdos, sino como prueba, para tener algo de lo que reírse después. Desde la primera fila, el señor Larkin se recostaba contra las gradas, revisando su teléfono entre acto y acto. La señora Anderson se sentaba rígida junto a los otros maestros, con los brazos cruzados, ya viéndose aburrida. Entre la audiencia, algunos estudiantes susurraban apuestas. Va a rajarse. No, va a tocar una nota y se quedará congelado. Quizá de verdad sepa tocar. Hubo una pausa. Y aún así se ríen cuando lo dicen. Dayon los escuchó. Siempre los escuchaba, pero no se inmovilizó. A pocos metros Jordan se sentaba cerca de los laterales, con las manos sobre su regazo, observándolo. Cuando se cruzaron la mirada, él no dijo nada, solo asintió levemente. Dayon le devolvió ese gesto. El siguiente en presentarse, dijo el locutor dudando, entrecerrando los ojos para leer la hoja. Dayon Carter. Silencio. No el tipo de silencio bueno, sino ese que presagia que algo saldrá mal. Dayon se puso de pie. Su violín se sentía más pesado que antes. Las piernas estaban rígidas, pero se movió paso a paso pasando la cortina, entrando en la luz. En algún lugar del fondo alguien murmuró, «Se le está trabando». No era así. Se detuvo en el centro del escenario, sin micrófono, sin pista de fondo. Solo él, solo su violín. No se sentó, no explicó nada. Levantó el violín sobre su hombro, pasó el arco por las cuerdas y tocó. La primera nota titubeó, fina, frágil, casi imperceptible. Un aliento sostenido demasiado tiempo, una vacilación. Pero luego, como si un pulso encontrara su compás, el sonido se extendió, se profundizó, se abrió. Para cuando llegó a la quinta nota, el gimnasio se quedó en silencio. Esto no era alguna presentación clásica pulida, no era música de fondo, era algo distinto, era crudo, dolorido, lleno de vida. Las notas se doblaban bajo sus dedos, gimiendo y susurrando a la vez, retorciéndose en el aire como si buscaran salir a la luz. El arco se movía más rápido, el sonido crecía, cambiaba, se transformaba. No era fuerte, no era suave, solo se sentía. Una voz en un salón lleno de gente que nunca la había escuchado antes. La señora Anderson, que estaba a medio sorbo de su café, se detuvo. El señor Larkin, quien estaba revisando su teléfono, parpadeó y lo bajó un poco. Algunos estudiantes se enderezaron, otros se quedaron mirando, como si no supieran qué estaba pasando.
A medio camino, Dayon alcanzó el momento que había practicado. El cambio, el giro, la tormenta. Su mano izquierda se volvió borrosa al deslizarse por las cuerdas, doblando el sonido hasta hacerlo llorar. Su cuerpo se movía con la música, no porque quisiera, sino porque era real. Porque no había otra manera de decir lo que era necesario decir. La nota aguda se extendió, llena de nostalgia. Llenó el salón. La gente contuvo el aliento. Y, tan de repente como había crecido, la música se fue calmando, se suavizó. El arco pasó una última vez y el sonido se deshizo en la nada. El salón no se movió, ni por un segundo. Y luego, un aplauso, desde el fondo, luego otro, y otro más. Hasta que de repente todo el gimnasio se puso de pie. Nadie reía, nadie tenía su teléfono en mano, ya no. Fue Jordan quien se puso de pie primero, luego otros pocos, y finalmente los que habían apostado a que fracasaría también se pusieron de pie. Dayon bajó el violín. Sus manos temblaban, pero no por miedo. Entre bastidores, el señor Larkin le dedicó un asentimiento pausado, como queriendo fingir que siempre creyó en él. Pero no dijo nada. La señora Anderson no lo miró en absoluto. La señora Ramírez se le acercó junto a la fuente de agua, entregándole un papel doblado. «Lograste hacer que lo sintieran», dijo, con voz suave. Más tarde, cuando lo abrió en el pasillo, era solo una notita corta. «Cuando nadie espera que brilles, brilla de todas formas». El lunes llegó con el cielo nublado y el olor a pavimento mojado. Ese tipo de mañana que usualmente hace que la gente se mueva más despacio, más callada. Pero hoy no. En el momento en que Dayon cruzó las puertas de la preparatoria Westwood, lo sintió. Algo había cambiado. El pasillo, que usualmente era un torbellino de ruido e indiferencia, era diferente. La gente lo miraba, no de la forma en que lo hacían antes. No con sonrisas de suficiencia o miradas de soslayo, ni con esa diversión callada reservada para chicos como él. Esto era algo distinto, reconocimiento. Algunos lo asintieron mientras pasaba, de forma sutil, casi insegura, como si todavía no se atrevieran a admitir que alguna vez lo habían dudado. Algunos simplemente se apartaron. Una chica cerca de su casillero susurró: «Ese es él», como si hablara de alguien famoso, pero no era fama, sino algo más raro: respeto. En su casillero, Jordan ya lo esperaba con las manos en los bolsillos. No dijo nada al principio, solo metió una caja de leche de chocolate en cartón sobre la repisa metálica. Dayon la tomó, arqueando una ceja. Jordan sonrió con picardía. «La próxima, tocamos un dúo». Dayon rodó los ojos, pero sentía algo más liviano en el pecho. «Tú ni te sabes». Jordan se rió, y por primera vez en mucho tiempo Dayon se rió también. En el pasillo, el señor Larkin se encontraba afuera del gimnasio, hablando con otro profesor. Al verlo, levantó rápidamente el pulgar de manera torpe, como si todavía tratara de convencerse de lo que había presenciado. Dayon no respondió. Solo siguió caminando. Y luego apareció la señora Anderson. Estaba parada afuera de su salón, con un manojo de hojas de trabajo, observándolo. Por un momento se quedó en silencio. Luego se aclaró la garganta. «Señor Carter», dijo cuidadosamente, «¿podríamos platicar un momento?» Dayon se detuvo, pero no se acercó. Ella acomodó los papeles en sus manos. «Le debo una disculpa», Dayon esperó. «Lo que dije la semana pasada no estuvo bien», admitió con una larga pausa, como si no estuviera acostumbrada al peso de esas palabras. «No debía haber hecho suposiciones. Todavía estoy aprendiendo». Dayon pensó en decir algo punzante. Algo que había guardado desde aquella primera risa, desde la primera mueca, desde la primera vez que ella lo miró como si no valiera nada. Pero en lugar de eso, simplemente la miró a los ojos y dijo: «Hubieras querido verme antes del viernes», y luego se alejó. No estaba resentido, no estaba enfadado, simplemente estaba harto de ser ignorado. Esa noche, en casa, el departamento estaba cálido, y se oían los suaves sonidos de caricaturas de fondo. Maya se acurrucó junto a él en el sofá, mirando la tele con los ojos medio cerrados y abrazando a su conejito de peluche. Su mamá asomó la cabeza desde la cocina, secándose las manos con un trapo. «¿Ya no practicas?» Dayon estiró los dedos. Echó un vistazo al estuche del violín descansando sobre la mesa de centro. «Hoy no». Ella lo observó por un segundo y luego asintió. «¿Estás bien?» Él lo pensó. Pensó en el gimnasio, en el silencio antes de la primera nota, en la forma en que el ambiente había cambiado cuando empezó la música, en la manera en que la gente lo había mirado hoy, como si se hubieran visto obligados a notarlo. Soltó un suspiro profundo y asintió. «Sí, estoy bien». No todos aplaudieron porque realmente les importara.
No todos los que se pusieron de pie ese día habían cambiado de la noche a la mañana. Pero sí algunos. Y a veces es suficiente para iniciar algo. Hay gente que no te ve hasta que los obligas a escucharte. Así que toca tu verdad. De todas formas. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.